sentir como la presencia de Dios empieza a ministrar en esta noche. Puedo sentir en todo mi cuerpo como este río de agua viva puede recorrer mi vida en esta noche. Y creo que usted también lo está sintiendo. Por eso es que en esta noche el pueblo de Dios está libre. Amén, está libre, está libre, está libre, está libre para saltar el nombre del Señor. Amén, todo lo que alaben, amén, todo lo que respiren, alaben a Jehová en esta noche. Creo que todos estamos respirando. Amén, todos estamos vivos, iglesia. Así que en esta noche le doy más que gracias a Dios, porque Dios me ha dado el privilegio de estar una vez más con ustedes, hermanos. Hace rato que no puedo estar en este lugar, pero doy gracias a Dios porque sé que Dios tiene cuidado de su vida, como de mi vida y como de cada uno de los que creen y confían en Él. Amén. Vamos a compartir una palabra en el libro de Gálatas. Es una palabra maravillosa para el pueblo de Dios. Doy gracias a Dios porque en el año pasado Dios estaba hablando de que Dios va a levantar a cada vida. Amén. De que no está nada perdido. Amén. De que este es el comienzo. Amén. Y durante la trayectoria del comienzo vienen cosas maravillosas para el pueblo de Dios. Oren por los que están a cargo de la obra de Dios, iglesia. Ministren, oren por ellos, intercedan por ellos, para que ellos en los momentos, amén, que sientan la debilidad, la gracia de Dios pueda levantarlos, pueda fortalecerlos y puedan encaminar hacia la voluntad del pueblo de Dios, y así toda la iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en esta noche doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por ver a nuestro hermano que hace tiempo que no lo veía. Dios lo bendiga a nuestro hermano, por el hermano que puede conocer, nuestro hermano que está ahí presente también de evangelista, por nuestra hermana que está de Rosario, y por todos ustedes, iglesia, que están en esta noche aquí. Sabemos que se viene noche maravillosa para el pueblo de Dios, y creemos que Dios tiene algo maravilloso para la iglesia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, por todo. Amén. Aquí vemos una palabra maravillosa en el libro de Gálatas, y sabemos que en el último versículo vamos a compartir, iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Este es un saludo simplemente. Es un saludo maravilloso que imparte bendición y sella con la bendición de la gracia de Dios a la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo fue mucho más profundo, no le dijo la gracia de Dios sea con ustedes. Aquí él dijo, la gracia de Dios sea con vuestro espíritu. Se metió en lo más profundo del Hijo de Dios, se metió en lo más profundo del cristiano, se metió en lo más profundo de lo que lo sostiene al Hijo de Dios, y el diablo sabe. Por eso que muchas veces la iglesia de Galacia quería ser destruida, pero no podía. Porque ha sido impartida la bendición de su apóstol. A través de Dios ha sido impartida la bendición al pueblo. Antes que le cortara la cabeza a él, amén, él le dejó esa bendición. Solamente en el saludo lo bendijo. Y a través de esa bendición, el pueblo de Galacia seguía creciendo en fe. Amén, seguía creciendo en la gracia de Dios. Porque si usted no recuerda un poquito más atrás, había personas que se intrometían en la iglesia de Galacia queriéndolo llevar nuevamente a la ley, a poder esclavizarlo nuevamente. Amén, donde la iglesia de Galacia recibió la libertad, donde juntó los judíos con los gentiles, hizo un solo pueblo, en la cual somos un solo pueblo en el Señor. Cuando Cristo murió, rompió esa pared. La salvación era para los judíos, no para nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se traspasó, rompió esa pared que había enemistad entre Dios y el hombre. Solamente la salvación era para el pueblo de Israel. Y la iglesia de Galacia tuvo ese conflicto. Amén. Y donde querían volver a circuncidar, querían volver a esclavizar, le querían prohibir muchas cosas. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él venció para que sean libres en la gracia de Dios. Déjeme decir, iglesia, que la iglesia del Señor, la iglesia de Cabello, va a seguir creciendo. Amén. Este es el comienzo, pero acá hay algo muy importante que necesita la iglesia del Señor, en la cual lo va a sostener, y a medida que lo sostiene, lo va a hacer crecer. Amén. Todos los hermanos que me conocen a mí son testigos de lo que hemos pasado, de lo que hemos pasado con nuestro hermano pastor, y siempre le ha sido por la confianza que él me dio de una iglesia. Sé que soy joven iglesia, pero en ese poquito años que estuve pasé por muchas cosas, pero no pasé yo, sino que por la gracia de Dios en mí pude soportar. Amén, gracias Jesús. El apóstol Pablo fue dejado solo. Cuando él iba
quedó solo. Amén. Se le fueron todos sus compañeros de milicia. Él dijo, todos me desampararon, todos me dejaron, pero más no es así en esta tierra, sino que el Señor Jesucristo estuvo a mi lado y me defendió hasta que pude predicar en los reyes, hasta que pude predicar en los gobernadores, hasta que fui testigo ante ellos, para que ellos también alcancen salvación. En los momentos cuando nosotros estamos solos, iglesia, realmente cuando más cerca estamos de Dios, y esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Van a sentirse solos, hermano. Van a sentirse solos, hermano. Van a sentirse que no van a tener un respaldo en esta tierra. Pero déjenme decirles que hay donde más van a sentir el poder de Dios, que la gracia de Dios es de Cristo. Es imposible. Es imposible. Uy, iglesia, puedo sentir algo poderoso en esta noche. Puedo sentir que no sé si el Señor me va a dejar predicar en esta noche, pero quiero decirle que sin su gracia no somos nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice la Biblia. Va a llegar el momento que van a sentirse solos en esta tierra. Quizás los hermanos van a ser golpeados por la adversidad de este mundo, por la debilidad de este mundo. Pero déjenme decirles que les basta solamente la gracia de Dios. La gracia es algo maravilloso, es algo glorioso, es algo, iglesia, que nos sostiene. Es algo que cuando muchas veces nos sentimos solos en esta tierra, podemos sentir más la presencia del Señor. Podemos sentir la presencia de que Él está muy cerquita nuestro y podemos sentir algo sobrenatural. Podemos sentir que el cielo está abierto en nuestra vida, aunque la sociedad, aunque nuestros hermanos están quedados, aunque nuestros hermanos nos ven muchas veces callados, aunque creen que estamos débiles, cuando más fuertes somos en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona, amén, en la gracia de Dios. La debilidad del cristiano se perfecciona en la gracia de Dios. Entonces, cuando somos débiles, dice la Biblia, somos fuertes. Amén. ¿Por qué le digo, iglesia, esto? Porque van a pasar, hermano. Porque cuando la iglesia se viene, empieza a crecer, el enemigo muchas veces quiere poner obstáculos. Y van a recordar esta palabra. Que cuando se sientan débiles van a ser mucho más fuertes. El enemigo no tiene salida, no tiene alternativa, no tiene por dónde infiltrarse con el Hijo de Dios. Porque cuando el Hijo de Dios dio todo para la obra del Señor, cuando el Hijo de Dios puso todo para la obra del Señor, cuando su fuerza humana se desgastó, ahí donde la gracia de Dios empieza a actuar. Y ahí donde el enemigo no puede hacer nada, ahí donde el enemigo nuevamente queda derribado, queda destrozado y nuevamente el poder de Dios empieza a transmitir a cada uno de los que lo rodea. Damos gracias a Dios porque hay varias gracias. Y voy a hacer un resumen. Hay gracias en esta vida que habla la Biblia, que el marido tiene que amar a su esposa y tratarla como un vaso frágil, porque es poderosa de la gracia de esta vida. ¿Qué quiere decir eso? La gracia terrenal nos infunde riqueza, nos infunde buenas cosas en esta tierra. Como pasó con Esther, creemos que todos somos lectores de la Biblia. Esther era una mujer, dice la Biblia, de hermosa apariencia, era una doncella, y los judíos iban a ser castigados por el rey. La gracia de esta tierra, la gracia de esta vida estuvo en Esther. Amén. La Biblia dice que la gracia de Dios estaba en Esther. Y dice que participaron muchas doncellas, todas eran de hermosa apariencia, y había una que solamente tenía que conquistar al rey. La Biblia dice que la gracia de Dios estaba en Esther. Porque cayó gracia terrenalmente ante el rey, no desató la ira al pueblo de Israel, no desató la ira a los judíos, por la gracia de Dios en ella, en esta tierra, así como las mujeres. Como habla la Biblia, la que edifica su casa es la que tiene la gracia de Dios para esta tierra, para ministrar y para que puedan vivir ordenadamente en paz y ser bendecidos en todos los ámbitos de su vida, en lo material y en lo terrenal. Esa es una gracia en esta tierra. Ahora vamos a la otra gracia. Nosotros, si ponemos a leer una epístola, le voy a resumir un poquito para poder llegar a donde quiero llegar. Está la otra gracia, donde saluda a todos los apóstoles. La gracia del Señor sea con todos vosotros. La gracia de Cristo sea con ustedes. Amén. Le está haciendo un saludo abiertamente a todo el pueblo de Dios. Esto se le está hablando humanamente para poder fortalecerse en la gracia de Dios y poder
lanza el enemigo. Luego el apóstol Pablo aquí vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 18. Si encontraron, compartimos, y esto es algo más profundo, iglesia. Esto es algo muy fuerte, esto es algo que Dios, cuando nosotros aceptamos esto, déjenme decirles que no hay ninguna artimaña, no hay ningún espíritu inmundo de la tiniebla que nos va a amedrentar, que nos va a intimidar. Cuando más nos ataca, más fuertes somos. Y llega un momento que a través de esto nosotros estamos resistiéndole al diablo. Cuando nosotros nos metemos en este punto donde el apóstol Pablo nos hablaba a la iglesia de Gálatas, déjenme decirles que el enemigo ya no le va a intimidar, él va a huir de ustedes. Por eso dice la Biblia, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos al diablo? Con vuestros frutos espirituales. Por eso que el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios sea con qué? Con vuestro espíritu. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 16, 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Tremenda la palabra del Señor. Escuchamos que había la gracia de esta vida que muchas veces tenemos nosotros como hijos de Dios, como también tienen las mujeres. Como halló gracia en esta tierra de Dios y no pudo destruirlo a los judíos, luego también habla de las mujeres, de la esposa. Amén. Que también son coherederas de la gracia de esta vida. Hablando de dónde, personalmente en esta tierra, en tiempo presente, hasta que Cristo nos venga a buscar. Ahí está la gracia. Que todos tenemos que tener también esa gracia para poder ser bendecidos, para que las maldiciones no nos alcancen, para que la miseria no nos toque. Esa es la otra gracia. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algo más profundo. Está hablando de la gracia, que el Señor sea con vuestro espíritu, dice. Y los frutos del espíritu son paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, que son los frutos del espíritu. Cuando los cristianos hablan del espíritu, normalmente, naturalmente, visiblemente, tiene amor, tiene paz, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene todos los frutos del espíritu. Entonces, por lo consiguiente, el diablo va a huir de su vida. Por eso que el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Se metía a lo más profundo, iglesia. Amén. Cuando nosotros dejamos que la gracia del Señor ministre nuestro espíritu, por la cual el fruto del espíritu que mostramos en esta tierra, el enemigo no puede hacer nada. El enemigo va a huir. Por eso dice la Biblia, resistí al diablo y el diablo huirá de nosotros. ¿Cómo lo resistimos? A través de los frutos del Espíritu Santo. A través de los frutos del Espíritu Santo le estamos resistiendo al diablo. Ya no puede hacernos nada, iglesia, no nos puede intimidar, no nos puede amedrentar, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en nuestra vida. Y para poder tocar nuestra vida, tiene que atravesar los Cristos para tocar nuestra vida. Porque la gracia de Dios es Cristo mismo dentro de su vida para la gloria de Dios y Padre. ¿Por qué creen que cuando Cristo iba caminando, el diablo gritaba a lo lejos y no lo podía ni siquiera llegar a la parte? Porque dice la Biblia que el Hijo de Dios estaba revestido de la gracia de Dios. Entonces el diablo lo hablaba a lo lejos y no lo podía tocar. Vemos cuando los apóstoles, los discípulos, amén, vemos cuando el apóstol Pablo caminaba, amén, por una ciudad pagana, donde había una chica que tenía espíritu de adivinación, demonio, le gritaba a lo lejos que son dioses, son varones del Dios Altísimo. Ladraban de lejos, pero no podían acercarse. Trataban de irse y no acercarse. Así va a ser con ustedes, iglesia, en estos últimos tiempos. Cuando presentemos la gracia de Dios en nuestra vida, cuando presentemos los frutos del Espíritu, el diablo no puede tocar nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestro espíritu nos da fortaleza. El apóstol Pablo dice, oro más que todos ustedes, ayuno más que todos ustedes, hablo en lengua más que todos ustedes, hice milagros más que todos ustedes, tengo revelaciones más que todos ustedes, hablé con Cristo mismo, aunque me pasé por tercera persona, nadie de ustedes lo hizo, pero yo lo hice, pero no fui yo, sino que la gracia de Dios en mí. Es tremendo, iglesia. Cuando tenemos la gracia de Dios, en los momentos que estamos cansados, hay algo que nos fortalece, nos levanta, nos impulsa. Y a último momento vamos a llegar a la casa del Señor. Aún así nos durmamos las 24 horas del día, pero cuando hay una responsabilidad, cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, es la gracia de Dios en nuestra vida, el Espíritu
deporte del boxeo. Por eso es como que golpea al aire. En ese tiempo los boxeadores, cuando estaban perdiendo la pelea, sus familiares, sus seres queridos, sus conocidos lo animaban, lo alentaban. Entonces ella no tenía fuerza humana, no tenía fuerza en su cuerpo, en su carne, no tenía fuerza, porque ya lo dio todo. Cuando la alentaba, su espíritu, amén, lo impulsaba y no lo podía vencer, lo tenía que tumbar, lo tenía que derrotar. ¿Por qué? Porque se metía la fuerza y el poder dentro del espíritu de esa persona. Usted no siente en un momento de desesperación, le aseguro, y ustedes muchas veces vieron, porque cuando hay algún peligro de accidente o cuando hay un accidente, y algo mucho más pesado que cae sobre un niño, tanto la madre y el padre va a sacar fuerza y como sea va a levantar ese objeto para liberar a su hijo. Esa es la gracia de Dios en el espíritu cristiano. Eso es lo que nos fortalece, iglesia. Cuando nosotros estamos muy débiles, cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy agobiados, es la gracia de Dios en vuestro espíritu que nos fortalece. Amén. Y ya no sentimos el cansancio. Por eso es que normalmente ustedes, cuando hacen ese pequeño esfuerzo, dentro de la puerta para aquí adentro, ya no sienten el cansancio. Porque la gracia de Dios en su espíritu es lo que nos fortalece. Se va el sueño, la pereza, se va el descanso. Amén. Se va todo cuando la gracia de Dios en su espíritu se manifiesta y se fortalece. Iglesia, en estos últimos tiempos necesitamos solamente la gracia de Dios para poder estar en pie y poder seguir esta batalla. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, todo nos va bien. Cuando digo Dios hace gracia ante las autoridades, todas las cosas son cedidas para el Hijo de Dios. Cuando nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, los hijos de Dios cuando obtenían cosas, favores para el pueblo de Israel, siempre ellos hallaban gracia ante los reyes, amén, ante los gobernadores, como pasó con José, que halló gracia, amén, ante el gobernador y le enseñó todo. Esa es la gracia de esta tierra que nos bendice materialmente para que la miseria de la maldición no nos toque. Luego está la gracia de Dios que bendice a todo el pueblo del Señor, pero aquí la voz de Pablo es mucho más profundo. Por el mismo del Espíritu, ese es el que nos da fuerza, iglesia. Ese es el que nos sostiene. Por eso dice la Biblia en Corintios, el pastor David estaba leyendo un poquito más abajo, dice la palabra del Señor en Corintios, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se pone viejo, nuestro interior se renueva y se fortalece día a día. El espíritu, lo que está adentro de nuestro espíritu humano, se fortalece a través del espíritu de la gracia de Dios dentro de nuestra vida. Y eso utilizó Dios a través de Sara cuando tenía 100 años para concebir. Recibió fuerza y concibió, y a través del nacimiento de Isaac somos descendencia de nosotros a través de la gracia de Dios, que le dio fuerza para poder concebir ese hijo que estaba para la mujer. Amén. Entonces la gracia de Dios es todo lo que necesitamos en esta tierra. El favor de Dios es lo que necesitamos. La gracia de Dios es un favor, es un don que no nos merecíamos, iglesia. Pero por amor a nuestras almas, el Señor entregó a su sufrimiento en la cual de la gracia de Dios. Así que si se sienten débiles, se sienten que están atribulados, se sienten que el enemigo muchas veces lo intimida, que hay momentos que se quieren poner el pie para avanzar, pero ahí viene la astucia del enemigo, no deja quieto nuevamente. Recuerden esto, que la gracia de Dios está dentro de su espíritu y eso le va a dar la fuerza para poder vencer. Pero tenemos que seguir esforzándonos nosotros, iglesia. Lo único que nos pide el Señor es el esfuerzo y la voluntad. El esfuerzo y la voluntad. Cuando nosotros ponemos el esfuerzo y la voluntad, de lo demás se encarga Él. Amén. Por eso que hemos escuchado la palabra que trajo el evangelista. Josué solamente le pedía que se esfuerce y sea valiente. Eso solamente nos pide el Señor. Y de luego de lo demás Él se encarga. Vamos a tener miedo, vamos a dudar de muchas cosas de esta tierra, porque el enemigo muchas veces tiene el único objetivo de hacernos dudar, de intimidarnos, pero hasta ahí más no puede tocar. No lo puede tocar, iglesia, no se dejen engañar. Él tiene el poder para influenciarnos, no para tocarnos. Ahora, si nosotros le damos lugar, es otra cosa. Pero naturalmente, normalmente, un hijo de Dios, amén, solamente el enemigo por un breve momento
trató de acecharse del enemigo. Y habiendo acabado la carrera, guardar la fe hasta que Cristo nos venga a buscar. Amén. Gracias. Vemos aquí algo maravilloso que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas. Creemos que Dios, cuando nosotros como hijos de Dios le damos lugar voluntariamente en nuestro corazón, Él se desespera y dice por derramar su gracia en nuestra vida. Pero muchas veces el Señor nos tiene que permitir pasar procesos para ver si verdaderamente nos portamos, para ver si resistimos. Cuando nosotros resistimos y no nos doblegamos, entonces vienen las bendiciones de Dios. La Biblia dice en San Juan 1 que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Cristo mismo. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 dice que los profetas anunciaron esta gracia. Los profetas profetizaban esta gracia. Y el apóstol Pedro dio una revelación para la iglesia diciendo que los ángeles querían predicar la gracia de Dios. 1 Pedro 1:12, luego en su hogar, lea la iglesia. Tanto nos amó Dios que nos confió y nos dio su gracia. Nos dio el evangelio de la gracia de Dios para poder predicar en esta tierra. Los ángeles anhelaban, deseaban predicar la gracia de Dios. Y en este mismo momento, cuando hablamos de la gracia de Dios, ellos estaban suspendidos en el aire escuchando, porque ellos anhelaban, deseaban escuchar, predicar la gracia de Dios, pero no les fue dado a usted y a mí, iglesia. Dios lo confió tanto que nos dio a usted y a mí la gracia de Dios para que podamos esparcir el evangelio de la gracia de Dios y las almas se salven, sean libres, las arrebatemos al diablo y cantemos victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque todo lo que se merece, porque por su gracia estamos bien, por su gracia nos fortalecemos, por su gracia resistimos, por su gracia crecemos, por su gracia vencemos y por su gracia, iglesia, somos bendecidos. Maravillosa la gracia de Dios que, por si no lo sabía, iglesia, los ángeles querían predicar esta solamente en el Antiguo Testamento fue impactado en piedra para que José ministre la ley, pero la gracia sin la ley no hubiera sido gracia, la gracia sin la ley no hubiera sido ley. Todos fueron un proceso y un tiempo, pero los ángeles solamente profetizaban los profetas y ellos escuchaban, dice cuándo van a llegar, hasta que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:12 que ellos, en estos últimos tiempos, cuando usted predica la palabra de Dios, la palabra del Señor, ellos están en el aire, iglesia. Por eso que usted siente la fuerza de Dios, por eso que usted ve sanidad, milagro, liberación, porque ellos mismos están suspendidos en el aire y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Y nosotros solamente vemos la gloria de Dios y somos testigos. Por eso que dice que en el libro de Hebreos, todos los que gustaron de este don, todos los que fueron partícipes del poder del Espíritu Santo, en sanidad, milagro y liberación, una vez que recajeros seamos nuevamente renovados para salvación, para arrepentimiento, porque no lo podemos volver a crucificar a Cristo. No tenemos que tener por inmunda la sangre de Cristo, la gracia de Dios. Si Dios nos salvó, iglesia, tenemos que seguir caminando en esta tierra, porque cuando metemos la mano en la lava no somos dignos de mirar atrás. Y es la gracia de Dios que nos fortalece, la que nos alienta, la que nos incentiva, la que nos da la fuerza para estar en pie, aun cuando las tormentas se levanten. Los hijos de Dios no son vencidos, no son vencidos, hemos escuchado. Estamos atribulados, estamos angustiados, pero no somos derrotados, porque la gracia de Dios en su vida está en mi vida. Gracias, Jesús. Solamente no basta la gracia de Dios, iglesia, para este último tiempo. Porque déjenme decirle, y luego termino con esto. La maldad y el pecado va a abundar. Pero la gracia de Dios dice que va a sobreabundar. Amén. Entonces, maldad, desastre, caos en esta tierra cada vez va a ser aún más peor. Pero la gracia de Dios, los hijos de Dios, va a sobreabundar. Normalmente se va a ver milagros extraordinarios, milagros gloriosos, milagros que no se ven, porque estamos en el último tiempo, iglesia. Y la gracia de Dios va a sobreabundar en su vida. Amén. Solamente le doy gracias a Dios por permitirme, Dios, ver tantas cosas delante de mis ojos y puedo
Iglesia, solamente reclame la gracia de Dios y déjenme decirle que cuando venga la debilidad, ustedes van a sentir la fortaleza al mismo tiempo. Cuando el enemigo crea que ustedes están derrotados, no es así. Van a estar derribados, pero no destruidos. Es la gracia de Dios la que les va a levantar y van a ser mucho más fuertes de que cuando el enemigo los quiso tocar. Así que solamente confíen en la gracia de Dios, que ahí van a sentir la victoria completa del Espíritu Santo dentro de su vida. Amén. Así que esta noche vamos a ponernos en pie, vamos a estar orando. Y doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido para poder entrar a la iglesia con todos ustedes. Siento un gozo de poder ver a cada uno de ustedes, a cada uno de mis hermanos. Doy gracias a Dios por los hermanos que le están ayudando, a nuestro hermano, al pastor Danilo, existe, a los hermanos que están ministrando aquí los instrumentos. Tengo que servir al Señor, mi hermano, y la obra del Señor tiene que seguir creciendo. Y va a seguir creciendo. Este es el comienzo y tiene que prepararse. Pero solamente fortalézcase en la gracia del Señor para que cuando venga la acechanza del enemigo no haga efecto, sino que se ponga más fuerte, amén, y puedan sentir más la fortaleza y la victoria del Señor en su vida. Y puedan vencer cada obstáculo que ese mundo del enemigo le demanda a su vida para la gloria de Dios. Hemos escuchado que el apóstol Pablo dice que no era él. Él palpó, hizo todo, vio todo, experimentó todo, pero no fue él, sino la gracia de Dios de él. Cuando tenemos la gracia de Dios, sabemos cómo está tal persona, sabemos qué condición están viviendo. Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, tenemos la confianza de que el Señor va a sanar nuestra familia, nuestros seres queridos, que el Señor va a libertar al cautivo. Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, vivimos en paz y estamos en paz porque la paz nos llamó el Señor. Porque entonces cuando tenemos la gracia de Dios, lo tenemos a Cristo dentro de nosotros. Amén. Porque la gracia de Dios en Cristo mismo es el favor que nos merecemos, pero Dios así se la ha placido a todos nosotros. Y tenemos que ser agradecidos, iglesia. Nos tenemos que fortalecer en la gracia de Dios. Para que cuando venga de eso, nos fortalezcamos aún más, seamos más fuertes todavía. Y lo confundamos al enemigo. En Colosenses vemos que el diablo creyó que lo venció al Señor. En Colosenses vemos un pasaje maravilloso que nos da la salvación para todos nosotros. La Biblia dice que el diablo creía que iba a triunfar contra Cristo. La Biblia dice que el Señor pagó el precio por todos nosotros, aun cuando nosotros no éramos dignos, iglesia. La Biblia dice que Él perdonó toda la injusticia, todo el pecado del Antiguo Testamento, el presente y el futuro, Él perdonó todo. El enemigo creía que lo venció porque lo tenía en el madero crucificado, traspasado el cuerpo en la lanza, los clavos traspasados en sus pies y en sus manos. Porque el enemigo lo veía a Cristo en forma de hombre, porque en condición de hombre Él lo venció. Y ha sido su gracia en Cristo mismo que lo venció al diablo. Cuando va en este mismo momento, Él está intercediendo a la diestra del Padre por usted y por mi vida. En condición de hombre lo avergonzó públicamente, triunfando en la cruz. Amén, lo exhibió, lo avergonzó públicamente. Y el diablo no creía que el Señor iba a volver a resucitar, pero Él se olvidó que la gracia de Dios estaba en Cristo mismo, por cuando Cristo lo pecó en condición de
sentir la liberación y no solo eso, van a sentir, iglesia, la sanidad y la salvación para su vida. Cuando ustedes hablen de esta sociedad que está perdida, la gracia de Dios le va a respaldar, iglesia. La gracia de Dios le va a ministrar a su vida. La gracia de Dios va a hablar a través de su vida. Cuando usted abre su boca, el Señor dice, yo la llenaré, y van a ver el fruto de la gracia de Dios a través de su labio, impactando la necesidad de la persona. Así que creemos, iglesia, que la gracia de Dios está con nuestra vida. Porque si no hubiera sido hoy, no hubiéramos estado aquí. Y en esta noche creemos que Dios una vez más va a fortalecer nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Así que en esta noche vamos a estar orando y que Dios pueda bendecir el regreso a nuestro hogar. Amén. Amén. En el día de mañana, si Dios lo permite, le voy a estar acompañando a nuestro hermano Evangelista Franco en el lugar de Santiago, lo va a estar predicando. Amén. Y pedimos su fiel oración, iglesia, porque creemos que Dios va a seguir obrando en cada una de nuestras vidas en este lugar, como también sigue obrando en este lugar. Y creemos que este solamente es el comienzo, iglesia. Creo que se viene algo fuerte. Tenemos que confiar y creer y disponer nuestro corazón para que la gracia de Dios impacte nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a estar hablando, si tienen necesidad, pasen, iglesia. Vamos a recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Todo peso del pecado, todo peso del espíritu se va a ir de tu vida. Si hay enfermedad, el Señor va a sanar. Si hay tristeza, angustia, el Señor va a quitar. Y la gracia de Dios va a hacer la obra maravillosa en esta noche. Y vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y esta bendición vamos a llegar a nuestro hogar. Amén. Así que vamos a estar orando. Mientras estamos orando, pase lo que tenga necesidad de Dios. Y Dios pueda bendecir tu vida. Amén. Padre, te damos las gracias una vez más. Gracias te damos por este momento maravilloso que tú nos regalas juntamente con cada uno de mis hermanos. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que han hecho el esfuerzo de llegar a tu casa con la expectativa de poder recibir tu palabra, Señor amado. Porque creemos que tu gracia una vez más impactará en sus corazones. Y que desde el mismo momento han sentido la debilidad, tu palabra